Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva plática de nuestra jornada académica. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a una persona que yo admiro mucho, el doctor Jesús Antonio Mariano Murga. Él es nefrólogo y le queremos dar la bienvenida a nuestro consejo médico. En Somedit él se integra como parte del consejo y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros esta tarde. Él nos va a hablar de un tema muy importante en el cuidado de nuestros pacientes, que son, bueno, cuando ya tenemos una complicación en la diálisis peritoneal, ¿qué hacer? ¿Cuáles son estas complicaciones en la diálisis? Y también vamos a tener, no sé si se acuerdan o los que estuvieron conectados el día de ayer, la rifa de la dinámica que hicimos, la rifa de esta, bueno, yo tengo aquí a Renata, pero se va a rifar un ronito. Ustedes ya vieron ayer cómo va el kit y los que participaron, bueno, al final de nuestra sesión vamos a hacer la rifa. Les cuento un poco, el doctor Mariano es egresado de la Universidad de Guadalajara, él ha tenido experiencia en el área pediátrica, él ha trabajado en diversos hospitales del sector, obteniendo una gran experiencia en la colocación de catéteres, biopsias y atención al paciente ambulatorio. Pues nada, sin más, los voy a dejar en compañía del doctor y cualquier duda, por favor, publíquenla dentro de nuestros comentarios y las vamos a ir canalizando para el final de la sesión. Este, los dejo en muy buenas manos con el doctor Mariano.
Tu micrófono, doctor, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Les agradezco mucho a los miembros del SOMEDIT por la invitación, pues para apoyarlos en estas jornadas, acá en estas jornadas académicas y sobre todo pues con el tema de complicaciones de la diálisis peritoneal. Es para mí un gusto compartirles un poco esto en lo que tengo algo de experiencia. Pues bien, como les comenté, el tema es complicaciones de la diálisis peritoneal. Siguiente diapositiva, por favor. Pertenece a las jornadas académicas Tu experto en casa, las complicaciones de diálisis peritoneal. Siguiente diapositiva. Nuestra agenda del día de hoy, pues es lo que contiene o es el plan a seguir. Hablar de la clasificación de las complicaciones, tanto con base en la temporalidad y en la clasificación también con respecto a las categorías o causas de las complicaciones. Entre ellas, hablar principalmente de la peritonitis bacteriana, que es bien la complicación principal y la más temida, y sobre todo que lleva falla de la diálisis como modalidad de terapia de soporte renal. Y comentar brevemente las otras complicaciones, como son infección del sitio de salida, peritonitis fúngica, la disfunción mecánica, cambios en la membrana peritoneal, y muy brevemente comentar el desgaste energético proteico y resumir en las complicaciones metabólicas y nutricionales. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, esta es una manera muy fácil de hacer la clasificación de las complicaciones de diálisis peritoneal con base en la presentación en el tiempo. Podemos clasificarlas como complicaciones tempranas, aquellas que surgen en el momento de la instalación del catéter o acceso peritoneal. Puede llevarse a cabo o pueden presentarse durante el evento de la colocación o posterior al evento quirúrgico. Estas se las voy a comentar brevemente en la siguiente diapositiva. Por otro lado, las complicaciones tardías podemos clasificarlas como complicaciones infecciosas y no infecciosas. Como su nombre lo dice, pues las infecciosas vamos ahí a presentarles la peritonitis bacteriana como complicación de muy alto peso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las complicaciones tempranas pueden subdividirse en aquellas que ocurren en el momento de colocación del catéter, como bien lo mencioné, y estas pueden ser la perforación o laceración del órgano vasosanguíneo. Si bien esta depende de la modalidad o la manera de la colocación del catéter, estas son más frecuentes cuando la colocación del catéter se realiza de forma percutánea, es decir, sin la parotomía, o a ciegas, sin estar observando las estructuras en las cuales este catéter va a realizar, pues, tener contacto o adyacencia. La perforación de una víscera hueca se puede hacer cuando la colocación percutánea y se hace posteriormente la infusión de líquido peritoneal, pues este se puede asociar o presentar cuando hay diarrea acuosa o incluso la perforación vesical con una poliuria. La laceración de un vaso sanguíneo la podemos notar con el hemoperitoneo y con la incapacidad de aclarar ese efluente con la repetición de los baños de diálisis. Las siguientes complicaciones ocurren durante el periodo de cicatrización. Las podemos catalogar como la fuga de líquido de diálisis, la falta de flujo, el dolor y la erosión del cojinete. La fuga de líquido de diálisis, como su nombre lo dice, es el escape de solución dializante a través del orificio de salida del catéter. Esta sobre todo puede acontecer en situaciones de incremento de la presión abdominal, como puede ser el estreñimiento. Otra de las complicaciones falta de flujo es el retraso en el vaciamiento o retraso en el tiempo de infusión o prolongación del tiempo de infusión de las soluciones de diálisis, pudiendo significar un contacto del catéter con las áreas adyacentes, como pudiera ser pues, el epíplon o diversas vísceras. El dolor puede también ocasionarse simplemente pues, por una infusión en un abdomen que ya presenta adherencias por antecedentes quirúrgicos de instrumentación, y la erosión del cojinete es una complicación mecánica que se vincula sobre todo con complicaciones infecciosas, como es la infección del orificio de salida. La erosión del cojinete también nos puede llevar a la entrada de diversos microorganismos al túnel peritoneal. Si bien es una mención muy rápida, es importante poderla reconocer. Siguiente diapositiva, por favor. También hay que considerar que las radiografías de abdomen
son una importante herramienta que tenemos que tener a la mano como médicos, como, pues sí, el primer contacto con el paciente renal, a fines de valorar las diversas causas de la disfunción mecánica. Una radiografía simple de abdomen es la mejor herramienta, pues, para poder identificar muy rápidamente si hay obstrucción por contenido fecal o si también hay obstrucción debido a alteraciones de la motilidad gastrointestinal. Podemos ver del lado derecho de su pantalla donde esa radiografía simple está tomada en hiperestación y se presentan diversos niveles hidroaéreos. Eso, por lo tanto, no tiene un catéter, pero nos está significando que hay una obstrucción, una obstrucción intestinal o una alteración en la motilidad. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, nos vamos al apartado de las complicaciones crónicas, que son las que tienen peso en esta plática. Las complicaciones infecciosas que vamos a comentar en esta ocasión son la peritonitis, que vamos a catalogar como peritonitis bacteriana y peritonitis fúngica, la infección del sitio de salida y la infección del túnel. Las no infecciosas las tocaremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Pues bien, la peritonitis bacteriana. Podemos comentar otra vez que es la principal complicación y la más temida de la diálisis peritoneal. Esta genera 18% de la mortalidad y las complicaciones posteriores en la diálisis peritoneal. Ocasiona 4% de todos los casos de mortalidad directa y es la principal causa de transferencia hemodiálisis. Las peritonitis de repetición generan inflamación abdominal bastante importante que lleva a la disfunción del peritoneo y por lo tanto la incapacidad de llevar unos recambios efectivos. Hay que darle el peso debido, dado de que es una complicación que tiene muy fácil prevención y muy fácil tratamiento. Y sobre todo, la identificación por parte del paciente, como son los cambios en las características del efluente, son la mejor arma para poder identificarla muy precozmente y darle el mejor de los tratamientos. Las peritonitis, el número que estas ocurren en una unidad de diálisis en el periodo de un año o en el tiempo de diálisis de un paciente, son los principales indicadores para los programas de mejora continua y la calidad de diálisis. Estoy orgulloso de decir que el hospital que me formó, el Hospital General Regional 46 y el hospital en el cual laboro, el Hospital General de Zona 42, tienen unos programas de mejora continua en el cual hay una intervención multidisciplinaria, tanto del área de trabajo social y pues, también del área médica para dar atención a estas complicaciones. Bien. Idealmente debe hacerse monitorización anual de las tasas de infecciones asociadas a diálisis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es la estructura en la cual están involucrados los diversos componentes de la diálisis peritoneal. Podemos observar que se encuentra una solución de diálisis, están en el interior del abdomen los órganos, tenemos el catéter que pues obviamente es de inserción en la pared del abdomen y esto expende o rompe las soluciones de continuidad hacia el interior del cuerpo. La cavidad peritoneal, pues ahí está esquematizada, es un sitio de acción en el cual el líquido de diálisis hará intercambio de los diversos solutos para extracción y para difusión. Tenemos en el proceso de diálisis también la línea de drenaje. La alteración de cualquiera de estos componentes puede condicionar una peritonitis. Vamos a catalogar más adelante las diversas rutas en las cuales existen la posibilidad de introducción de bacterias a la cavidad peritoneal. Es por ello que el proceso de la diálisis peritoneal es un proceso estandarizado en el cual se requiere de suma higiene y suma capacitación para poder llevar a cabo los recambios de una forma segura. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ahí es donde estoy exponiéndoles las diversas vías en el cual hay ingreso de las diversas bacterias causales hacia el peritoneo. La vía transluminal es la principal vía en el cual estos microorganismos se introducen, genera de 30 a 50% de la peritonitis. Vía transluminal significa que es en la luz del túnel, es decir, de la porción hueca de ese catéter. La mayoría de los microorganismos que se reconocen como causales son los Staphylococcus epidermidis, que curiosamente forman parte de la microbiota de los microorganismos usuales de la piel. La vía periluminal es alrededor del catéter. Esta genera de 20 a 30% de todos los casos de peritonitis y también se debe a estafilococos.
aunque podemos aquí resaltar los Staphylococcus aureus y las Pseudomonas o bacterias gram negativas. La vía transmural normalmente es una peritonitis que se adquiere por daño de las vísceras huecas. Esa vía transmural normalmente se ocasiona cuando incrementa la presión en el interior de esas vísceras huecas, como puede ser el intestino. Condiciones como el estreñimiento generan incremento de la presión en la luz del intestino, forzando pues la salida de estas bacterias a través de la pared intestinal hacia la solución de diálisis, que como tiene pues una concentración elevada de glucosa y diversos solutos, también favorece la proliferación de estas bacterias. La vía hematógena ocasiona 5 a 10% de los casos de peritonitis y se refiere a diseminación vía sanguínea. Normalmente los casos son por Mycobacterium tuberculosis, por estreptococos. La vía ascendente, que es la modalidad, la vía o la ruta de infección menos frecuente, ocasiona del 2 al 5% del total de los casos. Normalmente se debe a defectos en el tránsito, por ejemplo, de los genitales femeninos hacia el peritoneo, ¿sí? Ocasiona normalmente 2 al 5% de los casos y está causada por hongos y por lactobacilos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ¿de qué manera podemos hacer el diagnóstico, la presunción diagnóstica de una peritonitis relacionada con diálisis? Pues se deben de llevar a cabo varias consideraciones o 5 puntos en el proceso diagnóstico y terapéutico. El primero de los signos y síntomas pues es el cambio de las características del líquido de diálisis. Un efluente turbio nos hace pensar muy rápidamente en una inflamación peritoneal y la peritonitis bacteriana es la causa pues, principal de esta inflamación peritoneal. El dolor abdominal normalmente es agudo, de instauración muy rápida, es generalizado, se llega a presentar en pues, todo el abdomen, puede ser de intensidad variable. Hay dolores abdominales muy leves que normalmente obedecen a Staphylococcus epidermidis y dolores abdominales muy intensos que normalmente se debe o a hongos o a micobacterias o también a pseudomonas. Pueden asociarse o no con vómito, esto como producto de la inflamación peritoneal, y hay otras causas de peritonitis en las cuales pues hay efluente claro. Normalmente si hubo un tratamiento antibiótico previo, ya fuera intraperitoneal o una exposición a antibióticos por otra causa, el efluente no es turbio como estamos esperando. El siguiente de los puntos es realizar exploración física. ¿Por qué está ocurriendo la peritonitis? Pues bien, esta puede asociarse con infección del sitio de salida o infección del túnel subcutáneo, lo cual obliga a ampliar el proceso diagnóstico y también el proceso terapéutico, incluso requiriendo el retiro de este catéter y colocación de otro que sea nuevo en otro sitio distinto. El tercer punto es un diagnóstico microbiológico. Se tiene que confirmar la sospecha de peritonitis con las características o el recuento celular en el líquido peritoneal. El cuarto de los puntos es un tratamiento empírico precoz, lo que sí que significa que hay que administrar antibióticos intraperitoneales. Las guías internacionales, en este caso en la actualización de 2016 de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, señala que los antibióticos tienen que administrarse con la solución de diálisis, dado de que pues se incrementa la concentración del antibiótico en el peritoneo, también está incrementada su potencia y solamente se reserva el antibiótico intravenoso para situaciones de gravedad como es la sepsis, un paciente con datos de inestabilidad hemodinámica. También se recomienda la administración de heparina desde 500 a 1000 unidades por cada litro de solución para evitar la formación de fibrina y la obstrucción del catéter. Y por último, el quinto punto es identificar la ruta de infección, es decir, saber cuál fue el modo en el cual hubo falla de la técnica para que nuestro paciente mantenga esta inflamación peritoneal. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahí de izquierda a derecha. Tenemos en la izquierda pues un líquido que es de características turbias, no es claro como estamos acostumbrados, es de color pues cetrino pero turbio. Tenemos en la imagen del medio un hemoperitoneo y en la imagen de la extrema derecha tenemos el contenido de fibrina, lo cual pues solamente nos indica alteraciones o inflamación de la membrana peritoneal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Hay que tener en cuenta que no todo el efluente turbio significa peritonitis, por lo cual hay que someterlo a un recuento celular y también cultivo.
Las peritonitis infecciosas pues pueden también ser bacterianas o pueden ser también fúngicas, lo cual hay que darle un tratamiento completamente distinto. Puede existir peritonitis química, puede existir también efluente turbio debido a la solución con nicodextrina, que los utilizamos pues en los recambios diurnos solamente una vez al día. Puede haber eosinofilia del efluente, hemoperitoneo, por malignidad, es decir, por cánceres diseminados que afectan la cavidad. El efluente quiloso, que se debe a una lesión de los vasos linfáticos, o que se obtenga esa muestra de un abdomen seco, es decir, o de una cavidad seca en el día, en el caso de una DPA o de una noche seca. Y también fármacos antihipertensivos diversos como los beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio pueden ocasionar efluente turbio, por lo cual debemos de tener todas estas pues, entidades como diagnósticos diferenciales de un efluente turbio. Siguiente, por favor. En el proceso diagnóstico requerimos un histológico del efluente, es decir, el recuento celular. Para eso se tiene que realizar una adecuada recolección. ¿Cómo es una adecuada recolección? Lo apropiado es que se obtenga el efluente que haya tenido al menos 1 hora de estancia en la cavidad peritoneal. Sale 1 hora de estancia. Esto sobre todo en los abdomenes secos. Si nos llega un paciente que está sin solución en el día, podemos administrar pues una solución de diálisis que se penetre en la cavidad peritoneal en el lapso de 1 o 2 horas, posteriormente obtener el efluente y ahí hacer el recuento debido de células y el porcentaje de glóbulos blancos si son polimorfonucleares o mononucleares, ¿sí? En aquellos individuos que nos llevan muestras de estancias prolongadas, normalmente podemos hacer diferencial o podemos hacer este proceso pues solamente teniendo en cuenta el porcentaje de los polimorfonucleares. En condiciones normales no hay tantas células en la cavidad peritoneal, por lo tanto, si se nos presentan más de 50% polimorfonucleares, sea cual sea el número de leucocitos, estamos ante una peritonitis asociada con la diálisis. En términos ideales, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal nos sugiere o nos está pues sí, señalando que más de 100 leucocitos por mililitro y que 50% sean polimorfonucleares o más del 50% es una peritonitis aguda relacionada con la diálisis. El siguiente paso es tinción de Gram. Esto para identificar muy rápidamente a qué tipo de bacteria vamos a dedicar o vamos a dirigir el tratamiento antibiótico. Y el siguiente punto es el cultivo del efluente, lo que significa que hay que someterlo a un proceso microbiológico prolongado para identificar el crecimiento de qué bacteria es la causal, sobre todo las resistencias antibióticas, que forma parte del proceso de calidad y de mejora continua de la diálisis peritoneal. En términos ideales, menos del 20% de todos los cultivos tienen que ser negativos en las diversas instituciones. Si sobrepasamos más del 20% de cultivos negativos, algo estamos haciendo mal con respecto a la toma de muestras o el uso inadecuado de antibióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, hay que señalarles, creo que se nos falló en alguna animación. Hay que dar un clic para atrás, por favor. Otro clic para atrás. Ok, perfecto. El tratamiento, un clic hacia atrás, la animación, perfecto, está bien. Los antibióticos empíricos, pues por experiencia debemos de cubrir rápidamente las bacterias gram positivas, que son los estafilococos, los estreptococos y los gram negativos, que generan pues elevada inflamación intraperitoneal. ¿Cuál es la selección del antibacteriano? Pues sobre todo hacerla con base en la experiencia del centro y también qué es lo que se reporta en ese centro de diálisis, ya sea la bacteria más frecuente y las posibilidades antibióticas. También se sugiere iniciar al mismo tiempo una profilaxis antifúngica. Significa que cuando estamos sometidos a cursos prolongados de antibióticos, pues existe la vulnerabilidad del cuerpo para adquirir una infección por medio de hongos o una infección que sea por hongos. Por lo tanto, se recomienda iniciar de forma conjunta una prevención con antibióticos o antifúngicos pues, para evitar este desenlace. La otra es administración intraperitoneal contra la administración intravenosa. Pues bien, les mencioné que cuando existe inflamación del peritoneo se incrementa de 50 a 90% la permeabilidad del peritoneo. Entonces, si administramos antibióticos como la vancomicina vía intraperitoneal, esta se absorbe hacia la sangre y curiosamente
vuelve a penetrar hacia el líquido peritoneal, lo cual es una muy buena manera de incrementar la concentración de antibióticos en ese sitio. Por otro lado, hay que discutir la administración intermitente contra la administración continua. Administración intermitente se refiere a solamente administrarlo en un recambio cuando menos 6 horas de contacto. La administración continua se refiere a administrarlo en cada uno de los recambios. No existe superioridad de una con la otra de acuerdo a las sugerencias de la guía de la Sociedad Internacional, y sí se señala que de preferencia se administren por vía intraperitoneal en comparación con la vía intravenosa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a dar de antibióticos? Pues ante esos escenarios, pues se sugiere que para bacterias gram positivas, nuestra cobertura tiene que ser con los antibióticos ahí mencionados, con cefalotina, cefazolina o con vancomicina. Esto es si se reporta una elevada prevalencia de cepas resistentes a metilcilina en el centro. Para gram negativos y especies de pseudomonas, se sugiere aminoglucósidos en un periodo máximo de 3 semanas por la complicación temida de la autotoxicidad y sordera consecuente. También la ceftazidima y el cefepime son adecuados antibióticos que debemos de considerar como herramientas para la atención de estas peritonitis. Ciprofloxacino también es una alternativa, obviamente no como monoterapia, pero sí en caso pues, de una infección por pseudomonas. Se debe de monitorizar las resistencias en el caso de bacterias como los enterococos o estafilococos u otros especímenes o microorganismos como levaduras, y en caso de pseudomonas, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Estos a fines de mejorar el proceso de tratamiento antibiótico. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las intervenciones, pues el primero de los puntos es la educación del paciente. Si nuestro paciente identifica muy rápidamente que el efluente cambió, se volvió turbio, tiene mayor contenido de fibrina o simplemente pues no es tan claro como siempre, es la primera manera de poder saber si va a presentar una peritonitis. Debe de estar él bien educado en realizar esta comunicación a la unidad de diálisis, señalarle que cambiaron las características de diálisis y por lo tanto de trasladarse pues para realizar un recuento celular de ese líquido peritoneal. Siguiente punto, otorgar antibióticos intraperitoneales. Existen algunas unidades en las cuales los pacientes no tienen tan fácil acceso para trasladar la muestra y pueden tener dotación de antibióticos en casa. Obviamente está con la capacitación debida para saber en qué momento se tiene que iniciar la aplicación. Ojo, si nuestro paciente pues vive lejos, a lo mucho tenemos un lapso de 6 horas para poder procesar esa muestra. De lo contrario, si se espera un tiempo mayor a 6 horas, el paciente puede refrigerar esta bolsa y almacenarla hasta que tenga el contacto pues, con un laboratorio. Y pues siguiente punto, si existe una peritonitis ya confirmada, pues nuestro paciente debe de estar consciente que requiere nueva capacitación para la modalidad de diálisis, es decir, o sea, un entrenamiento para las conexiones. Con respecto a los resultados, se tiene que evaluar el cultivo, cuál es la bacteria, la cantidad y las sensibilidades antibióticas. Se tiene que reportar la fecha de resolución de la infección, el número de catéteres usados y las complicaciones, así como los factores contribuyentes. Llámese si, por ejemplo, hay muchos manipuladores de la línea, una técnica inadecuada, que el sitio en el cual efectúa los recambios tampoco cuente con la adecuada higiene, etcétera. Aquí me voy a permitir hacer nada más una narración de una experiencia. Aquí hay 2 pacientes que tienen un caso contrario. Una paciente tiene una red de apoyo bastante extensa en el cual más de 2 manipuladores son los que realizan los recambios de diálisis y pues varios de ellos no tienen la capacitación debida. Y por otro lado tenemos un paciente que solamente tiene un cuidador y el cuidador no realiza todos los recambios. Entonces pues debemos de tener un equilibrio en esas intervenciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el lapso de las 0 a 6 horas, pues se tienen que iniciar antibióticos empíricos, ya les mencioné cuáles. Los gram positivos, pues cubiertos con cefalosporinas o con vancomicina, esto si hay antecedente de resistencia a metilcilina, si hay infección por Staphylococcus aureus o si es nuestro paciente con inmunocompromiso, llámese inmunocompromiso funcional o simplemente también por fármacos. Y en el lapso de 6 a 8 horas, determinar qué tratamiento va a ser de mantenimiento, si nuestro paciente va a tener un esquema ambulatorio o si se va a ingresar.
Las guías recomiendan que mientras nuestro paciente no tenga síntomas intensos o se encuentre con la capacidad de pues tolerar el dolor o este dolor sea de control muy fácil con analgésicos, puede llevar el tratamiento en domicilio. Ojo, no menos de 14 días de tratamiento, que es lo que voy a tocar en siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra diapositiva de buena idea y mala idea, sobre todo porque pues, el tratamiento debe de ser extenso y debe de cubrir ambas especies, bueno, ambas grupos bacterianos, gram positivos o gram negativos. Sí se puede mezclar en la misma bolsa la vancomicina y la ceftazidima y también se puede mezclar en la misma bolsa la vancomicina y la micacina. Lo que no se debe de mezclar en la misma bolsa es la micacina con las penicilinas, dado de que estas se inactivan, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces este detalle, que sí pueden ser mezcladas en la misma bolsa, pero no en la misma jeringa, ¿sale? Esto con respecto a beneficios en el tratamiento. La siguiente diapositiva, pues está un poco todo apelotonado, pero son las diversas sugerencias de antibióticos que nos propone la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal como alternativas terapéuticas. Podemos considerar que existen pues dosis de fármaco continuo o también dosis de fármaco intermitente. En el fármaco continuo o en la admisión continua normalmente hacemos uso de una dosis de carga o de impregnación y posteriormente una menor dosis de mantenimiento con cada recambio. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Con respecto a la evaluación de desenlaces, debemos de considerar esa terminología, sobre todo pues a fines de otorgar una terapia adecuada. Las peritonitis se pueden reconocer como recurrentes, recidivantes, repetidas o refractarias. Una peritonitis recurrente es aquella que ocurre en las 4 semanas de haberse completado un tratamiento y este es de un microorganismo diferente al previo. Esa es recurrente. Una recidivante es aquella que ocurre dentro de las 4 semanas de haberse completado un tratamiento y que en este se evidenció un episodio o un cultivo estéril y es por el mismo organismo. Entonces, recurrente por organismo diferente y recidivante por el mismo organismo. ¿Sale? Una peritonitis repetida es un episodio después de 4 semanas y que tiene el mismo organismo. Y una refractaria es aquella que ocurre cuando después de 5 días de un antibiótico apropiado, esta no se resuelve. Ojo, las peritonitis refractarias son peritonitis que deben de tratarse con retiro del catéter. Una peritonitis de repetición por el mismo agente bacteriano significa colonización de ese catéter e infección de ese catéter, lo cual debe de considerar su remoción, ¿sale? Entonces, ese es el peso. Y la peritonitis relacionada al catéter es aquella que se relaciona pues con una tunelitis, infección del sitio de salida y al mismo tiempo pues, peritonitis, en los cuales se aisló el mismo agente en ambos cultivos bacterianos, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ¿qué proceso sigue en la cuestión de diagnóstico? Se tiene que evaluar, bueno, una vez iniciado el tratamiento antibiótico, es recomendable evaluar las características del efluente, evaluar el cultivo y la mejoría clínica al día 3 y al día 5. Si nos aísla un estafilococo epidermidis, el tratamiento es solamente por 14 días y podemos suspender el antibiótico que está dirigido a los gram negativos. Si en caso de que esta infección se esté asociando con una infección del túnel o del sitio de salida, pues se debe de considerar o debe ser de ejercer el retiro de este catéter y 21 días de tratamiento antibiótico. Cuando se aíslan estreptococos, debemos de considerar que pues, los estreptococos también tienen entre sus subespecies a los enterococos. Por lo tanto, pues se debe de cambiar el esquema antibiótico suspendiendo los gram negativos y dirigiéndolo hacia ampicilina, recomendándose la dosis de 125 miligramos por cada litro en diálisis continua. El tratamiento antibiótico por 14 días y 21 días en caso de asociación a infección del catéter. Cuando es un enterococo, ese es el caso en el cual debemos de agregar ampicilina al tratamiento con ampicilina y vancomicina en el caso de que pues, haya resistencia a la ampicilina. Nuestro tratamiento antibiótico no debe ser menor de 21 días. Siguiente diapositiva, por favor. Con el aislamiento de Staphylococcus aureus, considerar que se debe de hacer una cobertura basada en la sensibilidad. Entonces, ese es el caso en el cual debemos de agregar vancomicina en el caso de resistencia a meticilina o rifampicina en el caso también de infección del catéter. El tratamiento debe ser 21 días y no menos.
Debemos de considerar incluso el retiro del catéter, el reposo de cavidad peritoneal por 3 semanas, lo que significa un traslado temporal hemodiálisis. El siguiente punto, en el caso de un cultivo negativo, pero que existió mejoría de los síntomas clínicos, pues el tratamiento se limita a 14 días, manteniendo el esquema antibiótico inicial de cefalotina, ceftazidima o vancomicina, micacina, el antibiótico empírico que se seleccionó al inicio, y debemos de considerar cultivos especiales en el transcurso de los primeros 3 a 5 días, lo que significa que debemos de tratar de identificar pues micoplasmas, legionelas u otras bacterias atípicas. Cuando nuestro cultivo reporta crecimiento de pseudomonas, considerar que se tienen que utilizar 2 antibióticos distintos por un lapso de 21 días. Aquí es el papel, o aquí se introduce la importancia de la ciprofloxacina como un agente antibacteriano pues adicional. Nunca se debe de ofrecer antibiótico-terapia con monoterapia, es decir, con un solo fármaco, y debemos de evaluar si hay o no infección del catéter del sitio de salida, dado que las pseudomonas es una de las indicaciones para hacer retiro del catéter y el traslado temporal a hemodiálisis. En la siguiente diapositiva, pues ya para finalizar la cuestión de antibióticos, cuando existe un gram negativo único, entonces suspendemos la cefalotina o la ceftazidima o lo que dedicamos pues, para los gram positivos, y debemos de valorar si se trata de Escherichia coli, Proteus o Klebsiella, ajustar los antibióticos con base en la sensibilidad de antibióticos, y pues el tratamiento es por 21 días y no menos. Cuando se aíslan las estenotrocomonas, el tratamiento debe de ser con 2 antibióticos distintos en conjunto, uno de los cuales debe de ser el trimethoprim sulfamethoxazol. El tratamiento se recomienda de un lapso de 21 a 28 días. Cuando se reconoce una peritonitis polimicrobiana por gram negativos, considera que existe patología gastrointestinal, lo que sugiere el uso adicional de metronidazol en un lapso de 14 días y remoción del catéter, dado que se asocia normalmente con perforaciones y con catástrofes abdominales. Cuando existe una peritonitis polimicrobiana por gram positivos, se debe de considerar la posibilidad de contaminación por tacto o por infección del catéter y el tratamiento por 21 días. Bien, la siguiente diapositiva nos señala pues cuáles son las diversas indicaciones de remoción del catéter. Una peritonitis refractaria, que es las que les mencioné, ocurre, pues es la que ocurre a los 5 días de un tratamiento antibiótico pues apropiado, pues es motivo para retirar el catéter dado de sospecha de infección. Una peritonitis recidivante, recordemos, pues aquella que se presenta con el mismo agente en el lapso de las 4 semanas, es indicación. Si la infección del túnel o del sitio de salida refractario, es decir, 3 semanas que se dio tratamiento antibiótico y no se dio, es indicación también. Cuando hay peritonitis fúngica y llevándose a cabo un tratamiento prolongado con antibióticos hasta 20 días después del retiro del catéter, y las peritonitis de repetición. Considerar también la remoción del catéter cuando hay peritonitis por micobacterias y por múltiples organismos entéricos, es decir, por múltiples gram negativos. Siguiente diapositiva. Pues bien, ¿cuáles son las causas de recidiva? Pues un tratamiento antimicrobiano inapropiado, ya sea por una mala adherencia o una mala prescripción. Cuando los antibióticos son otorgados en lapsos de menos de 6 horas, es decir, no ejercen adecuada penetración en el peritoneo, pues es muy común que pues no existe una adecuada potencia antibiótica, o simplemente fallas en la prescripción, o simplemente pues que no existió una adecuada prescripción para las características o sensibilidades del microorganismo a ese antibiótico dicho. Cuando persiste la infección en el túnel o en el sitio de salida, cuando el catéter está colonizado, o cuando las bacterias se acantonaron, es decir, se refugiaron en el interior de los glóbulos blancos o los macrófagos. Asimismo, aquellos que son portadores nasales de Staphylococcus aureus y en el cual no se realizó la erradicación. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son las causas de refractariedad? Tengamos en cuenta la infección persistente del túnel, también la colonización del catéter, que haya lesión intraabdominal, es decir, como un absceso, patología intestinal o patología ginecológica, resistencia a antibióticos, que exista reinfección o que haya infección por hongos o micobacterias. Entonces, esas son las causas pues, de peritonitis refractaria y peritonitis recidivante. Bien, siguiente diapositiva. Para mencionar brevemente la infección del sitio de salida también como complicación, siguiente, pues vamos a identificar muy rápidamente que una infección del sitio de salida pues tiene esas características. Que el sitio pues reporte secreción, ya fuera sanguinolenta o purulenta, que
que esté exudativo, es decir, o sea, que pues genere una secreción tipo pus, que haya eritema, es decir, que se haya enrojecido, y que esté dermatizado, que esté inflamado. Esas 5 características nos pueden señalar que hay una infección del catéter. Ahí en esa diapositiva, en la siguiente, por favor, podemos identificar un sitio de salida que pues tiene diversas características. En primero, la extrusión o la salida del manguito sujetador, el primero de los manguitos. La piel está enrojecida alrededor de ese manguito, hay algo de secreción purulenta y pues de forma adicional podemos evaluar la presencia de dolor y de inflamación también en el sitio de salida, lo cual pues significaría la infección totalmente. En ese caso, pues, ¿qué se debe de proceder? También, o sea, con un cultivo de esa secreción. Y el tratamiento antibiótico no menos de 3 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿de qué forma se identifica? Por esos puntos. Drenaje de pus por el sitio de salida, con o sin enrojecimiento. Esto puede ser indicador de reacción cutánea, pero pues ante la sospecha, siempre es prudente poder sospechar de infección del sitio de salida. En el caso de que exista secreción, pero no exista dolor, de que exista pues enrojecimiento, solamente podemos atribuir la reacción cutánea, ¿sí? Recordemos que pues el sitio de salida, pues ese es el contacto directo de la piel con el túnel o también del manguito. Pues es una reacción propia el tener una secreción serosa, más no purulenta. Siguiente punto, se debe hacer una valoración de ultrasonido del túnel para poder determinar si existen colecciones de pus. Cuando al menos existe 1 milímetro en esa colección, es un mal pronóstico y es sugerente de infección del túnel. Siguiente diapositiva. Perfecto. Pues en el caso de que existan múltiples bacterias en la piel, como pueden ser los difteroides, estafilococcus, epidermidis y también otras bacterias resistentes, debemos de considerar que pues, es una infección de bastante intensidad que puede tener desenlaces inapropiados o desenlaces adversos como una peritonitis y su tratamiento debe de ser en un lapso de 14 a 21 días. Considerar también que pues estos antibióticos normalmente no son otorgados intraperitoneales, son antibióticos sistémicos, muchos de ellos con la posibilidad de administrarse por vía oral y pues existen diversos medicamentos como los quelantes de fósforo, es decir, el carbonato de calcio, el cebelamero, aquellos compuestos que contienen hierro que nos pueden quelar o reducir la absorción de estos antibióticos. Considerar en última instancia que una infección del sitio de salida que se relaciona con peritonitis es motivo suficiente para hacer remoción y retiro del catéter. Bien, siguiente diapositiva, por favor. También esa diapositiva me tomé el atrevimiento de tomarlo de las guías de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, donde se recomiendan los diversos esquemas antibióticos y la duración de estos, así como sus dosis. Considerar que los principales agentes son los Staphylococcus aureus y las Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento antibiótico oral también es algo que se recomienda con mayor peso contra un antibiótico intravenoso y tenemos que pues emplear penicilinas de amplio espectro o cefalexina con el propósito de cubrir a los gram positivos. Tenemos que considerar que si existe una elevada resistencia a metilcilina en las Staphylococcus aureus, administrar vancomicina. En el caso de que sean bacterias activas en la comunidad, la posibilidad de administrar clindamicina, doxiciclina o rifampicina, esto como parte de un tratamiento muy agresivo. Siguiente diapositiva. Bien, la peritonitis fúngica, creo que me voy a quedar después de estas diapositivas, pues es una complicación también bastante temerosa. Siguiente punto, siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son factores de riesgo? Pues el inicio urgente de diálisis peritoneal, la infección por VIH que reduce las defensas del cuerpo con base pues, en los leucocitos o glóbulos blancos, la presencia de diabetes que también es una inmunosupresión funcional, que exista al mismo tiempo una infección fúngica fuera del peritoneo, cirugía abdominal adicional, exposición al medio ambiente, desnutrición energético-proteica y sobre todo peritonitis bacteriana previa. Normalmente 48% de los casos en 30 días anteriores están asociados pues, a una peritonitis fúngica. Por eso les mencioné que cuando existe una peritonitis bacteriana es muy prudente el inicio de profilaxis antifúngica al mismo tiempo. Esta profilaxis debe durar al menos 7 días más de tratamiento antibiótico de una peritonitis bacteriana. Si una peritonitis bacteriana fue tratada por 21 días,
Entonces, nuestro esquema con antifúngicos debe de ser hasta 28 días. Siguiente diapositiva. ¿Qué hay que hacer para prevenir una peritonitis? Pues el primero de los puntos, siempre se recomienda profilaxis sistémica, es decir, dar antibióticos antes de la colocación de los catéteres, ya sea por vía percutánea o vía quirúrgica. Los sistemas de doble bolsa también redujeron la incidencia de las peritonitis cuando teníamos una bolsa de infusión y una bolsa de drenaje. El siguiente punto, el entrenamiento por enfermería calificada y que sea en un protocolo estandarizado. El siguiente punto es el cuidado del sitio de salida con aplicación de pomada antibiótica. La aplicación de cremas de mupirocina o cremas de gentamicina en el sitio de salida reduce notablemente esta incidencia de infecciones bacterianas como peritonitis o también infecciones del túnel o del sitio de salida. Siguiente diapositiva. El tratamiento antibiótico debe ser completo, con duración no menor a los tiempos que ya les había mencionado. Otra vez, profilaxis antifúngica cuando se da un tratamiento prolongado con antibióticos. Explorar errores en la técnica, es decir, si existe algún problema a la conexión, en el retiro de los capuchones, o si también existen múltiples manipuladores de la línea, una inadecuada higiene de manos, etcétera. Y sobre todo, pues, forzar, o no forzar, más bien estimular que los pacientes tengan un reentrenamiento y capacitarse nuevamente en ejercer la técnica de diálisis. Siguiente diapositiva. Pues, ¿cuáles son las complicaciones de peritonitis? Pues la mortalidad directa o indirecta. Una mortalidad relacionada con peritonitis es la que acontece en las 4 semanas posteriores a una peritonitis bacteriana. También un cuarto de los pacientes que tienen hemodiálisis pues fue porque tuvieron una peritonitis ya fuera bacteriana, de repetición o una complicación o peritonitis refractaria. También la persistencia o recidiva de la infección, esto pues sobre todo pues genera cambios en las características del peritoneo como son las fallas de ultrafiltración o la peritonitis esclerosante, que pues también promovería la transferencia hemodiálisis. En las siguientes diapositivas pues solamente es para conclusión. Realizar diálisis en casa, siguiente diapositiva, pues requiere de un proceso estandarizado, otra vez el adecuado retiro del capuchón que protege la solución o la adecuada higiene de manos o también la colocación apropiada de la bolsa cuando se abre de su contenedor. El siguiente otra vez la adecuada higiene de manos, el contar con un adecuado sitio y el usar los cubrebocas pues en el sitio debido, ¿sí? Y también los tiempos debidos. Y por último, pues tener unos cuidados adecuados del catéter de diálisis, es decir, o sea, pues usar los fajos, sobre todo que pues estos estén presentes por arriba del ombligo, que nuestro catéter no tenga caída, cuidar mucho la línea de transferencia, evitando pues de esa manera el contacto con superficies que puedan estar contaminadas. Bien, creo que aquí me voy a quedar porque el tiempo se acaba y porque está muy, muy largo el resto de la presentación. Bien, no sé si existan dudas o comentarios que me gustaría mucho resolver de su parte. Doctor, Hola. doctor, muchas gracias por esta muy, muy amplia explicación de la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal. Yo creo que es un tema muy, muy amplio y nos ha dado mucha luz con respecto a todo esto. Para mí es muy importante que los pacientes puedan, ahí está, que los Sí. pacientes puedan entender. Para nosotros en la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis, estamos convencidos de que la información y el conocimiento es poder. Entonces, el hecho de que ellos conozcan cuáles son las consecuencias de una posible peritonitis nos va a permitir poder hablar con los pacientes de una apropiada técnica de conexión, de una apropiada técnica de lavado de manos y que ellos puedan entender lo importante que es el poder hacer estos procedimientos muy metódicamente, muy correctamente para evitar que se pierdan los catéteres, que ellos caigan en ese peligro de la infección, de perder su catéter. Porque, doctor, yo creo que sería muy importante también hablar
en otra ocasión, en otro momento, sobre los mitos que hay alrededor de la diálisis. Claro que sí. Muchas personas no se quieren someter a este procedimiento, que es muy complicado, pero que por otro lado, pues es la oportunidad que tienen de seguir con vida. Así Entonces, es. tendríamos también que platicar muy profundamente sobre este tema. Hemos escuchado de su parte el uso de los antibióticos, el uso de muchas situaciones. Yo creo que se resume mucho en la educación del paciente, el entrenamiento y la constante comunicación con sus centros de diálisis, que esté en Totalmente. constante comunicación con su nefrólogo y con su enfermero que está a cargo de su tratamiento, que es el apego a los medicamentos, el evitar automedicarse, o sea, es un conjunto de situaciones que van a resultar en una calidad de vida. Así es. Eh, tenemos una pregunta nuestro público, dice, expertos, saludos. ¿Existe algún antibiótico que esté contraindicado administrarlo en la bolsa de diálisis y debe ser exclusivamente administrado de forma intravenosa? Sí, sí existen algunos que no están, no por contraindicación, sino no están avalados por las vías internacionales. Este es el caso de la piperacilina tazobactam. Este no tiene la experiencia para administrarse intraperitoneal. Si bien existe también la posibilidad de que ciprofloxacino no se administre intraperitoneal, solamente de forma sistémica. Ok. Otra pregunta dice, ¿considera indicado o contraindicado hacer la extracción del CUF? ¿Qué será? ¿El cojinete, el manguito? El cojinete. Sí, Ajá. también tiene sus indicaciones. El orificio de salida existe una clasificación que se llama Twardowski. Entonces, cuando este catéter tiene salida crónica, está erosionado y tiene granuloma, o incluso hay infecciones de repetición, sí está totalmente recomendado hacer esa manipulación previo uso de antibiótico, como si tratara de una colocación de primera vez de un catéter de diálisis. Si ese catéter se va a manipular, se tiene que hacer administración de antibiótico, totalmente. Pero sí está recomendado si forma granuloma y si hay infección de repetición. Y puede seguir funcionando sin ningún problema. Aunque sí. Totalmente. Ok, perfecto. Totalmente. Es un procedimiento muy sencillo incluso. Ok. Bueno, aquí creo que esta pregunta ya está contestada. ¿Qué pasa cuando el cojinete se expone por cualquier situación y si existen datos clínicos para diferenciar una peritonitis bacteriana de una fúngica? Datos clínicos no, aunque normalmente el dolor es más intenso con la peritonitis fúngica, normalmente es más intenso. Muy bien. Dice, ¿considera mejor el catéter tengo, cola de cochino o el catéter recto? El cola de cochino, 1000 veces. Muy bien. ¿Es recomendable utilizar bicarbonato y heparina cuando no hay un buen drenado? Es una posibilidad, sí, es esto con el propósito de permeabilizar el catéter cuando hay obstrucción por fibrina. Sí, es una buena técnica. Gracias, doctor. ¿Aún está recomendada la técnica de permeabilidad del catéter cuando aparentemente ya no es funcional? No, no siempre. Hay que valorar bien el emplazamiento. Por eso les mencioné que la radiografía de abdomen es una herramienta que tenemos a la mano, porque pues no todas las causas de mal función del catéter son obstrucción. Puede estar migrado o puede estar en contacto con una superficie que requiera que ese catéter sea removido y sea recolocado. Entonces no siempre es prudente hacer esas maniobras. Perfecto, doctor. Bueno, no sé si tenga alguna conclusión. Sí, sí tengo conclusión. Estaba en las diapositivas de más adelante, pero la voy a decir aquí en vivo. Pues bien, el proceso de diálisis peritoneal, como tú lo mencionaste, Vanessa, es la oportunidad de continuar pues con el cuidado o la prevención de complicaciones metabólicas, de sobrecarga hídrica, etcétera. Sí existen muchos mitos con respecto a la diálisis peritoneal y las complicaciones temidas pues, es la peritonitis bacteriana, ¿no?
Entonces, tú lo has comentado, el conocimiento es poder, y si nuestro paciente está consciente de que él es el autor o él es el responsable de su diálisis peritoneal, entonces una adecuada diálisis, una adecuada toma de medicamentos y el seguimiento de la dieta son el éxito para que funcione la diálisis peritoneal y el cuidado del paciente renal. Y siguiente, la participación del paciente, de la familia, del nefrólogo, de la enfermera y de trabajo social rinden totalmente el éxito para que esa diálisis sea completamente funcional durante un tiempo. Entonces, sí es muy prudente poder detectarlas y tratarlas en forma de vida. Muy bien, doctor, pues le agradecemos nuevamente. Llegó una pregunta así, la última, dice, ¿aún se sigue manejando el rasurado del cojinete? Es como se había comentado lo de la extracción o el... Sí, sí se sigue manejando todavía. Es también, o sea, pues se extrae, es un procedimiento muy sencillo, se jala un poquito el catéter previa admisión de antibióticos y estando totalmente expuesto, pues ya el paciente se encarga de hacerle el rasurado con un cepillito, con el propósito pues de evitar más infecciones por un PUF que ya está colonizado. Sí, sí es prudente, todavía se usa. Muy bien, pues ahí la importancia del apropiado manejo, ¿no? Y de la higiene del sitio de salida y de la higiene en general también del paciente, es muy importante, ¿no? Totalmente así es. Ok, una última. Cuando hay presencia de fibrina en el líquido, ¿es recomendado hacer baños de entrada por salida o en ese instante se puede valorar hacer un cultivo? No, solamente fibrina no es para cultivo. Sí es muy interesante o sí es muy debido hacer baños de entrada por salida. Y si esa fibrina está saliendo de forma abundante, incrementar el número de recambios. Ok, entonces habría que estar muy pendiente siempre en cada cambio de su bolsa, si sale con fibrina, si es poquita la fibrina, si es mucha, estar muy pendiente de los cambios en el líquido de la bolsa. Así es principalmente eso. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Yo creo que podemos dar por terminado nuestra plática sobre la peritonitis como asociada a la diálisis peritoneal y, y bueno, vamos a mantener las dudas abiertas todavía y si cualquier duda que llegue, pues se la canalizaremos a usted. Claro que sí, gustoso en ayudar. Les agradezco otra vez por la participación, bueno, por la invitación a participar ahí. No, al contrario. Pues muchísimas gracias. Hacemos la rifa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Aquí tengo. ¿Ya me estoy viendo? Tengo aquí en mis manos. ¿Sí me veo? ¿Sí me veo? Súper, gracias. Tengo los participantes de ayer, los nombres de todas las personas que estuvieron conectadas ayer y que estuvieron participando, y el tercero es el que va a tener su premio, ¿de acuerdo? Bueno, el primero, aquí está, estoy sacando un papelito. El primero que no ganó es DJ Red Monkey Valles. No ganaste. Sorry. El que sigue, vamos a sacar Janet Sid. No ganaste. Lo siento. Y ahora sí, el ganador del kit que se rifó ayer es Hanna Bautista. Felicidades, Hanna. Te ganaste tu kit, tu ronito. Y por favor, comunícate con nosotros para hacernos llegar tus datos y poderte hacer llegar tu premio. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
Nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con estas charlas. Queremos que ustedes también nos propongan temas para nosotros desarrollar y poderlos llevar hasta ustedes con nuestros expertos. Y nada, pues lo único que me queda a mí es agradecerles su participación, su entusiasmo, agradecerle al doctor y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias.